¿Qué onda, Jes? Buen día. Buen día, profe. Estaba revisando lo que hicimos la clase pasada. Creo que no alcanzamos a hacer nada de control. Como que me acuerdo que creo que hicimos unos diagramas, nada más, algo así. Te voy a checar. Estaba checando la carpeta apenas para ver qué habíamos hecho. Sí, creo que nomás pusimos eso. Se me hace que no hay ni siquiera ecuaciones de control. No, solo acomodó lo de Simulink. Sí, veo. Deja que se abra el de Simulink para checar. Ok. Sí, pues tenemos aquí. Este. Tenemos todo listo. ¿Qué les voy a hacer? Ya me acordé. Voy a sustituir este de KP y KB. Los voy a sustituir por un vector. Voy a agrupar todo porque lo más seguro es que, como voy a hacer un cambio de simulador o de controlador, voy a comparar ahorita los dos que vimos, el PD y el tangente hiperbólico. El tangente hiperbólico en ocasiones requiere más parámetros para hacerlo control, para lograr el control. Son unos parámetros que, déjenme les pongo acá en la diapositiva, nos cambian la sensibilidad que tiene el error. Este Q tilde y este Q punto que están como argumento, en ocasiones es necesario agregarles una constante que nos permite amplificar el argumento de la función tangente hiperbólico para cambiarle la pendiente. Eso nos cambia la sensibilidad que tiene aquí el argumento. O sea, por ejemplo, si el tangente hiperbólico lo dejamos así como está, en ocasiones necesitamos que ese error pequeñito que está midiendo ahí cerca del punto de equilibrio crezca, que lo vea como un error más grande. Como la función tangente hiperbólico está saturada, no hay problema con que este argumento de adentro crezca. De todos modos se va a saturar en el mismo lugar, pero va a cambiarle la pendiente a la gráfica que tenemos en la zona lineal. Entonces, a veces es necesario meter un parámetro alfa, beta aquí, y para no estar trabajando tanto en modificar tanto los esquemas, lo que voy a hacer es que voy a agrupar los parámetros del controlador en un vector. ¿Cómo le voy a hacer para ya no meterme en problemas? Por ejemplo, los declaro por separado. Declaro un vector que se llame parámetros de control y aquí los voy a ir agregando los que se ocupen. Por ejemplo, pongo aquí KP, pongo KB, ya están agrupados. Y cuando yo quiera rescatarlos para el diagrama de bloques, el de Simulink, pues aquí, en lugar de tenerlos así por separado, le voy a poner uno que se llame parámetros del control. Elimino este. Y aquí pongo uno que se llame parámetros del control para pasarlos, ¿no? Como argumento. Y yo lo dejo así. Ya debería de haber eliminado alguna de las entradas. Parámetros del control y teta. Teta que son los parámetros del péndulo, ¿no? Me quedé algo así. Ese sería el diagrama de bloques. Y ya, ¿qué es lo que faltaría? Pues ya describir el controlador. Ese controlador, lo que hacemos es ir definiendo las variables en orden, lo que se va ocupando. Por ejemplo, rescatamos de los parámetros del control en la posición 1, que es como lo teníamos aquí. Vamos a rescatar KP. Entonces, KP lo estamos rescatando de los parámetros del control. KB lo estamos rescatando también de los parámetros del control en la posición 2. Me faltó este, ¿no?
Rescatamos esos dos de ahí, parámetros de control. Y luego tenemos que definir, de acuerdo al sistema de control, el error de posición. Ese error de posición es la diferencia entre QD y Q. Entonces, Q tilde igual a la diferencia de QD menos Q. Ya tenemos definido Q tilde. Nos falta utilizar esos parámetros de ahí. Para empezar, la compensación de gravedad, que es la misma en ambos controladores, la voy a declarar así como una G de Q, una GQ. Esta compensación de gravedad, si ustedes se acuerdan, era un seno y un coseno. Eso lo voy a sacar de aquí, del modelo que tenemos para lo de 45. Aquí anda, aquí nada más fíjense que está, cuando se despejó, pasó con un signo negativo, hay que quitarle los signos negativos. Pero estos de aquí vienen siendo los términos del vector de gravedad. En este caso, bueno, no es un vector, en este caso es un término escalar, porque el péndulo es de un grado de libertad, pero bueno, de ahí salen, ¿no? Entonces, copiamos esto de ahí, para formarlo, le cambiamos los signos, deben de ser positivos, y esa es la compensación de gravedad. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Tenemos que tomar en cuenta cómo estamos midiendo tanto posición como velocidad. Si nosotros nos vamos aquí al diagrama, al de Simulink, al de Simescape, vamos a revisar cómo está el sensor. Dejen que abra, está como trabado. Ok. Aquí tenemos los diagramas. En estos diagramas, observen que lo que está saliendo del bloque del robot es un sensor que me está dando los parámetros de posición y velocidad en grados. Si checamos ambos sensores están en grados sobre segundo. La formulación de la compensación de gravedad o estas variables del modelo dinámico deben de estar en radianes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto esté en radianes? Pues simplemente lo multiplicamos por pi entre 180 para que esté correctamente esta medición. Convertimos a radianes por pi entre 180. Y ya tenemos la compensación de gravedad. Y luego ya viene el tau de control. Ese tau de control, así ahorita vamos a probar primero el PD. El PD, ¿qué forma tenía? Me regreso para acá. El PD tenía una forma en la que tau es igual a Kp por Q tilde. Entonces ponemos Kp por Q tilde. Luego menos Kb por Q punto más G de Q. Ese sería nuestro controlador. Ahí está todo. Este controlador, así como está en ecuaciones, es equivalente a todo este diagrama con flechitas, ¿no? Con bloquecitos y flechitas. Prácticamente todo lo que estoy haciendo es aquí en esta línea, estoy escribiendo lo que viene siendo este punto suma, que es el resultado del torque. Y ya, estamos haciendo todo. Ese sería el controlador, tal como lo tenemos en diapositivas. Lo que faltaría sería, pues, probar a ver si funciona. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Porque no he sintonizado el controlador. ¿Quién sabe cuál sea la respuesta, no? A ver si no marco algún error.
No, ese que está trabajando. Ahí está. No, pues sí, 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 sí respondió. No se ve tan mal. Ahí está la, el resultado de la posición, como está controlada, llega a la posición que queríamos, a la posición de referencia. No es inmediata porque, bueno, pues la dinámica del péndulo no te permite que esta respuesta sea inmediata, pero sí controló. Ahí está. Ahí está la posición, la velocidad y ahí está el torque. Y entonces aquí, ¿cuál es el detalle con este? O sea, el detalle con este es que, este, pues por ejemplo, te presenta bien la respuesta, se va a donde tú estabas esperando, nada más que, bueno, el torque de control es un torque que se está yendo casi hasta los, no sé, 900 newton metro. Es un torque de control muy alto que probablemente no vas a encontrar un actuador que te soporte eso, o un actor que te soporte eso va a ser un actuador muy grande, o vas a tener que poner un sistema de transmisión que te multiplique el torque, que te reduzca la velocidad, pero que también te aumente la fricción. Entonces, bueno, para empezar, estos serían los primeros resultados. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, Inges, porque le voy a cambiar el tipo de control. Le voy a poner ahorita el tangente hiperbólico. No. Ok, ¿todo bien? Entonces, estos serían los primeros resultados. Como quiero estar probando ambos controladores, lo que voy a hacer es que con una variable que me diga tipo, bueno, una variable que más bien le voy a poner de nombre tipo, le voy a decir cuando quiero probar el tipo PD o el tipo tangente hiperbólico, va a ser una variable numérica. Entonces tipo, ahorita lo voy a poner igual a 0. Y le voy a hacer la siguiente pregunta. Si tipo, para hacer el cambio aquí, ¿no? Si tipo es igual a 0, voy a procesar esta sintonía del controlador. Y si no, ahorita para empezar lo voy a dejar exactamente igual que el tangente hiperbólico. Lo voy a hacer exactamente igual que el PD, misma sintonía. Es lo que voy a hacer ahorita. Entonces aquí para no confundirnos, si el tipo es igual a 0, voy a estar procesando el PD. Si el tipo, bueno, si no es ese, si la variable no es igual a 0, cualquier otra cosa, voy a procesar el tangente hiperbólico. Así, entonces estos van a ser los parámetros de sintonía para el tangente hiperbólico y estos los parámetros de sintonía para el PD. Entonces, perdón, al revés, ¿no? Para el PD las primeras, para el tangente hiperbólico estas. Voy a empezar con esos mismos parámetros, pero que casi siempre es seguro que no funcionan. Se tienen que modificar porque no tienen la misma respuesta. Entonces, bueno, voy a empezar con eso. ¿Y cómo le hacemos para poder seleccionar qué tipo de controlador estamos programando? Aquí en la de controlador voy a agregar una variable que se llame tipo. La variable que se llame tipo me va a permitir a mí seleccionar cuál de los dos controladores voy a implementar. Aquí ya creció el número de parámetros. Está. Y aquí voy a ponerle una que se llame tipo. Entonces le ponemos una que se llame tipo. Aquí está. Y ya nomás acomodo mis lazos de retroalimentación. Entonces con este ya tengo seleccionado el controlador y aquí es donde va a entrar esa parte, ¿no? Si tipo igual a 0, quedamos que este era el PD y procesamos la ecuación del PD. Else, procesaríamos la ecuación del controlador tangente hiperbólico.
Este controlador tangente hiperbólico lo que hace es encerrar, tener como argumento a la Q tilde y a la Q punto. Entonces lo cambiamos, ¿no? Tangente hiperbólico. Ahí está. Ya tengo pues ya ambos controladores ya disponibles para estar probando, ¿no? Este sería el tangente hiperbólico. Ya nomás con una variable cambio el tipo de controlador y pruebo a ver qué está pasando y sintonizo, ¿no? Entonces ya están los controladores. Lo que voy a hacer es que voy a correr la simulación con la misma variable, con la 0, para ver si sigue respondiendo igual, que siga haciendo exactamente lo mismo. Debería de ser exactamente lo mismo porque no hice prácticamente ningún cambio al tener la variable en 0. Ahorita le cambié al 1. Ahí está, exactamente lo mismo. El sistema mecánico, eso no lo habíamos visto. ¿Cómo responde? El sistema mecánico aquí está. Ahí está, ¿no? Está llegando a la referencia. Ok. Antes de empezar a sintonizar el tangente hiperbólico, bueno, sí, antes de sintonizar ahorita nada más voy a probar, porque voy a agregar otros parámetros, bueno, otras cosas aquí al simulador. Vamos a ver qué hace con el tipo 1. El tipo 1 está mal sintonizado. El tipo 1, si ustedes observan, presenta oscilaciones. Hay que sintonizar el controlador, está presentando oscilaciones. Con respecto al torque de control, si ustedes observan, presenta un comportamiento diferente. Este torque de control anda dentro de los más menos 15 Newton metro. A diferencia del otro que llegaba a los 900 Newton metros, que anda dentro de los más menos 15. Controla, no tiene buen desempeño porque no está bien sintonizado, pero controla. Aquí la respuesta que tenemos es que oscila mucho con respecto a la posición de equilibrio, a la posición de referencia, está oscilando. Y aquí lo que me gustaría hacer es que antes de proceder con la sintonía y con todo lo que sigue, me gustaría agregarle un péndulo como tipo fantasmita que sería el que nos va a estar indicando cuál es la referencia, para verlo mecánicamente dónde debería de estar cuando yo le haga cambios a la referencia y cómo lo va siguiendo mi robot actual. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar un robotcito transparente exactamente igual, una copia, pero controlado por dinámica inversa. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ir al que teníamos como péndulo por dinámica inversa. Abro el modelo de dinámica inversa. Como todos parten de lo mismo, lo que voy a hacer es que me voy a copiar el bloque que está por dinámica inversa, lo copio y me lo llevo al otro modelo de Simulink. Entonces, ese lo voy a pegar acá para poder comparar. Entonces, este es el péndulo por dinámica inversa. Este péndulo por dinámica inversa, nosotros le habíamos dejado este, un montón de conectores de salidas, de sensores, pues. Realmente lo único que, o sea, bueno, ¿por qué lo hicimos así? Porque comparábamos a ver si seguía fielmente a la posición deseada. Ya vimos que sí, es un controlador ideal y sigue fielmente a la posición deseada. De este sistemita, lo único que me interesa comparar sería cuál es el torque necesario para seguirlo con un controlador ideal y poderlo comparar contra mi controlador que yo tengo allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que lo voy a modificar. Este péndulo por dinámica inversa lo abro, le quito el sensor de posición y el sensor de velocidad. No los necesito. Edito el bloque. Al bloque le quito esos sensores de posición y de velocidad. Ahí están.
y solamente dejamos como sensor el torque, ¿no? Que sea el torque necesario para realizar esos movimientos ideales. Entonces, así se va a quedar este modelo de dinámica inversa. Necesitamos decirle que se vaya exactamente a la misma posición deseada que el brazo que estoy controlando, para que me vaya graficando la referencia en tiempo real. Y este torque de control, el torque de control que tenemos ahí, lo voy a comparar. Este va a ser el tau de control. Vamos a comparar el torque de control contra el torque por dinámica inversa. Entonces, esta gráfica de torques que tenemos aquí, la voy a cambiar. Le voy a poner aquí 2 entradas en 2 gráficas. Ahí está. Entonces voy a comparar el torque de control contra el torque por dinámica inversa, ¿no? Torque, dinámica inversa. Pues para ver realmente qué es lo que necesita cada uno de estos, cuál sería la diferencia. Entonces, voy a regresarme al PD para realizar la simulación. Vamos a ponerle tipo 0. Vamos a correrlo. Ahí vemos, por ejemplo, regresando a los resultados del PD. Ahí vemos la diferencia. El torque de control del PD, ya habíamos visto que estaba cerca de 900 Nm, el máximo torque que necesitamos para mover esa estructura. Pero, en el caso del controlador ideal, el controlador por dinámica inversa, requiere para realizar ese movimiento exacto instantáneo, requiere un torque que se va casi al 12 por 10 a la 4, o sea, un montón, un montonal. Es el resultado de tener que meterle un montón de energía para hacer un movimiento instantáneo, mucha aceleración para moverlo, mucha desaceleración para frenarlo. Entonces, ese es el costo de poder hacer ese movimiento. Acá, con respecto al sistema mecánico, lo que estamos viendo aquí es que, bueno, déjenme poner la velocidad un poco más baja, como 1/8. Aquí vamos a tener la referencia. Ambos péndulos están empalmados. Vamos a tener la referencia. Ahí se coloca y luego lo alcanza el otro robot para distinguir cuál es cuál. Lo que va a hacer es que le voy a cambiar solamente la transparencia al robot de referencia. Entonces, para cambiarle eso a la transparencia al robot de referencia, el de referencia ya sabemos que es el de dinámica inversa. Lo que hago es localizar ese eslabón y le cambio las propiedades visuales. Entonces me voy aquí al péndulo de referencia, a localizar el objeto sólido. Ese objeto sólido tiene que estar aquí, es el que se está moviendo después de la revoluta, es el objeto que se mueve. Entonces aquí está el sólido. Este archivo sólido que tenemos aquí, que es el que se mueve, le cambiamos en las propiedades gráficas, propiedades visuales, le vamos a cambiar la opacidad. Esta opacidad normalmente, según yo, va entre 0 y 1. Entonces le voy a poner un 0.5 para que me lo haga transparente. A ver si me sirve el color, si no, pues le cambio. Le pongo aplicar y refrescamos con F5. Ahí se ve que ya tenemos un objeto semitransparente. Tiene colores alfa. Entonces, ok, me parece bien. Lo guardo. Vamos a revisar a ver cómo se ven cuando los estás empalmando.
Esto no ha cambiado, siguen siendo las mismas condiciones de simulación. Lo que faltaría sería revisar el modelo mecánico. Se va a mover primero la referencia. Esta es la referencia y ahí está el robot cómo lo alcanza, ¿no? Ahí está la respuesta del robot. ¿Cómo lo está alcanzando? Está a 1/8 de velocidad, ¿no? Entonces, pues ya está. Ya lo podemos comparar con la respuesta del tangente hiperbólico, ya todo numéricamente, los torques, los movimientos, todo. Entonces, por ejemplo, aquí ya le cambio a tipo 1 para ponernos a sintonizar. Ok, se va a tardar mucho la sintonía si sigo simulando todo. Más o menos con que le corten 4 segundos a la simulación, con eso tiene. Ok, déjenme le cambio, porque vamos a estar repitiendo las simulaciones. Tiempo final le voy a poner unos 4 segundos. Y con respecto a lo que hay que moverle, pues primero lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona el controlador, en qué influye cada término del controlador. Entonces, estamos ahorita en el término, así en general. Este sería todos los controladores que tienen, que son miembros de la familia moldeo de energía. Este término de compensación de gravedad, bueno, para lo que sirve es para que nos calcule la energía necesaria para cargar el propio peso del robot durante toda la trayectoria y en el punto de equilibrio, pues para que no se nos mueva, ¿no? Para que se quede fijo en la condición que le estamos poniendo como posición deseada. Va a cargar su propio peso. Vamos a quitar los efectos del campo gravitacional de la Tierra gracias a este término. Es como si no hubiera gravedad. Para eso me sirve. Es necesario que yo conozca este modelo de forma exacta. ¿Qué pasa si no lo conozco de forma exacta? Tendría que ponerle un término que me adivine cuál es esta compensación de gravedad para que funcione el controlador. Este tipo de controladores se llaman controladores adaptables y es algo más avanzado que esto. Pero bueno, ahorita vamos a suponer que nosotros conocemos la gravedad de forma exacta, ¿no? Para un robot que nosotros modelamos. Y luego, este término de aquí que tenemos, que es proporcional al error, va a tener un funcionamiento parecido a lo que viene siendo un resorte. Kp es como si fuera nuestra constante del resorte con respecto a la posición de equilibrio. Este resorte está en equilibrio cuando el error de posición está en cero. O sea, es como si fuera un resorte que nos hace irnos al punto de equilibrio. Su punto de reposo es nuestro punto de equilibrio. Si yo tengo una gráfica como esta, quiere decir, tengo dos cosas porque hay dos términos que están participando ahí. Una es que mi resorte tiene muy poca rigidez. Entonces, se oscila mucho con respecto al punto de equilibrio. Esa sería una opción. ¿Qué puedo hacer para eliminar estas oscilaciones? Aumentar esa constante de ese resorte, ¿no? Nuestra constante proporcional. Esa es una opción. La otra opción es revisar que hay otro término. Este término que tenemos aquí es un término que se nos va a quedar asociado con la fricción del sistema. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el análisis de Lyapunov, cuando sacábamos la derivada para revisar si la función era definida negativa, su derivada, siempre nos quedaba sobreviviendo el término de la fricción junto con el término disipativo de energía, ¿no? El de inyección de amortiguamiento. Este término se introduce en la ley de control para modificar también las oscilaciones del sistema, la respuesta del sistema. La fricción natural que tenemos en el robot no la podemos modificar. La fricción natural que tenemos en el robot en estas articulaciones se da
por los sistemas de lubricación que tengamos en el robot, por el rozamiento que hay entre partes. Si yo quisiera modificar la fricción del robot para cambiar este comportamiento, pues lo que tendría que hacer sería algún cambio físico en el sistema. Y pues eso no es conveniente. Si cambio el sistema de lubricación para cambiar el coeficiente de fricción, por ejemplo, de las articulaciones, bueno, pues para empezar podría ser que esté alterando su tiempo de vida debido a que los lubricantes se calculan para ciertas partes, ciertos metales, el rozamiento que va a haber y las horas de uso, se calcula el mejor lubricante que puede haber ahí para extender el tiempo de vida. Entonces, físicamente no le voy a hacer cambios físicos a las articulaciones porque voy a afectar a la larga el tiempo de vida del sistema y además va a llegar a un punto máximo en el que yo le puedo poner fricción de forma artificial. ¿Qué es lo que hacemos? Le agregamos fricción de forma calculada, de forma matemática, con este coeficiente que tenemos aquí, KB. Nuestros coeficientes KB, esta es una matriz diagonal definida positiva, nuestros coeficientes KB participan para modelar o para inyectar en este sistema como un tipo de fricción. ¿Qué tipo de fricción tengo aquí? Aquí, por ejemplo, sería parecido a una fricción viscosa, porque a la hora de que multiplicas esta matriz por este vector, te va quedando en el primer término, te queda KB1 por Q1 punto. En el término 2 te queda KB2 por Q2 punto, ¿no? Y así te la vas llevando. Entonces es como agregarle una fricción viscosa así a este sistema. En el tangente hiperbólico es como agregarle una fricción no lineal al sistema, pero a final de cuentas es una fricción. Es una fricción modelada como una función tangente hiperbólico. Es muy parecido a agregarle una fricción de Coulomb. A este sería más parecido a eso y más si le inyectamos otra constante de sensibilidad a la velocidad aquí adentro. Eso se parece mucho a una fricción de Coulomb. Entonces es lo que estamos agregando, le estamos agregando fricción de forma artificial. Si yo ya sé a dónde le tengo que mover debido al comportamiento de los términos que tengo aquí, pues yo diría, bueno, tengo muy poca fricción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aumentarle. Le vamos a aumentar la fricción a este sistema para quitarle esas oscilaciones. ¿Por qué? Porque no me gusta que tenga esta respuesta. Tenemos una respuesta en la que está oscilando mucho con respecto a la posición deseada, ¿no? Entonces, bueno, ya que sabemos cómo funciona, pues le empiezo a mover, le empiezo a agregar fricción artificial al sistema. Esta que viene siendo mi fricción, normalmente en el tangente hiperbólico lo que se hace es que cuando quiero cambiar el tipo de respuesta, normalmente si yo cambio con respecto al error la constante proporcional, para tratar de eliminar un poco el error, a veces esta constante sube, a veces baja, el KB se tiene que ir moviendo al mismo tiempo. Lo que hacemos mucho en la práctica con este tipo de controlador es que hacemos que KB sea proporcional a KP y normalmente tiene que ser un número más chico. Entonces, por ejemplo, yo agarro KP y lo multiplico por 0.7, por ejemplo, por si necesito moverlo que se muevan los dos al mismo tiempo. Entonces, lo checo, ¿no? Para ver cómo responde. Ya cambió la respuesta. Todavía presenta oscilaciones, pero ya son menores. O sea, la verdad es que funciona un poco mejor. Entonces, y ahí ya más me tendría que pelear con la sintonía. Por ejemplo, ese 0.7 a lo mejor no me gusta. O sea, le voy a poner un 0.8 para que amortigue todavía más. A ver si le puedo quitar más las oscilaciones. Ya desaparecieron un poquito más las oscilaciones. Se ve un poquito mejor. Si nosotros nos vamos al sistema mecánico, vamos a ver que se pasa un poquito y luego se regresa de la referencia. Ahí está. Vamos a poner una velocidad más baja. Se pasa un poco y se regresa. O sea, todavía tiene una oscilación ahí que no, pues no es deseable en un movimiento de un robot. Aquí nos podemos tardar en ocasiones ya por experiencia o por suerte o por lo que sea,
pues nos podríamos llegar a tardar algo de tiempo en sintonizar. No sé si alguien de ustedes esté haciendo la simulación, que haya probado alguna, que a lo mejor ya le dio una respuesta chida que me pase las constantes. Si no, pues le sigo moviendo a ver si me sale algo más o menos decente. Está más o menos. Esa no es porque está muy lenta, se me hace muy lenta. Está tomando más de 0.5 segundos en llegar. Tiene una pequeña oscilación. ¿Cómo se vería mecánicamente? Un poquitito. Y se tarda en regresar. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le cambio esta constante, no sé, por ejemplo, un 15, debería de responder más rápido. Ya está más rápido o sea, está antes del 1.5. Ya modifiqué la respuesta. Vamos a ponerlo en 30. Ya respondemos rápido, ¿no? Nada más que sigue trayendo ese piquito. Entonces ya mejoré la respuesta, ya la hice más rápida. En cuanto a torque, en cuanto a torque necesario para implementar eso, pues ya anda cerca de los 60 Newton metro para poder lograr esa trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que dejo esa sintonía así. A ver si aumentando un poquito la derivativa se, se elimina un poco más el pico, si no le meto otras constantes para sintonizar. Ahora como que no me gusta porque se queda con un pequeño error y ya tiende muy leve a reducirlo. Está más o menos, ya lo voy a dejar así porque me puedo tardar toda la mañana tratando de sintonizar y no me da hueva. Tomo, nomás estamos jugando, nomás estamos viendo cómo funciona esto. Vamos a ver la respuesta. Ni se pasa tanto, está más o menos. O sea, ya casi. Ya para una aplicación real tendríamos que estar ahí sintonizándole hasta que quede como nosotros queremos, ¿no? Ahí está ya más o menos, ya está más o menos el tiempo de respuesta. Aquí lo que conviene comparar es, por ejemplo, pues físicamente, qué es lo que le cuesta para resolver esta trayectoria. Aquí, por ejemplo, le costaría casi 60 Newton metros la dimensión del actuador que tuviera esa capacidad de inyectar una energía de 60 Newton metros aproximadamente. Entonces, eso sería el dimensionamiento de con respecto a lo que viene siendo el modelo ideal. Pues el modelo ideal te sigue pidiendo una cantidad cercana al 12 por 10 a la 4, ¿no? Es una cantidad muy alta. Para un actuador es más fácil implementar esto con resultados más cercanos a la realidad. Entonces, si comparamos aquí cuánto le cuesta un controlador y al otro, el tipo de respuesta, sí es muy probable que buscando las condiciones de sintonía adecuadas, podamos tener una respuesta más o menos así bonita como la del controlador, el PD. Si lo comparamos con el PD como que tiene una respuesta un poco más bonita que con esta sintonía, porque no está bien sintonizado, les digo, hay que ponerse a trabajar un rato en la sintonía. Pero por ejemplo, el PD, para presentar esa respuesta en la que llega y frena así bien chido, en la posición deseada, aquí por ejemplo, este PD igual salió con esta sintonía inicial, pues sale con una respuesta más o menos bonita.
le cuesta como 0.5 aproximadamente colocarse en la referencia, en alcanzar la referencia como 0.5 segundos, una respuesta muy bonita, pero aquí le cuesta casi, no sé, cerca de 900 newton metro generar esa respuesta, cuando al controlador tangente hiperbólico le cuesta 60, a este le cuesta 900. Entonces, ¿qué es lo que veríamos ahorita? Bueno, tendríamos que evaluar, esto fue solamente para una referencia, tendríamos que evaluar qué hacen una trayectoria punto a punto, pues para evaluar posibles escenarios más extremos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para evaluar esto con una trayectoria punto a punto? Bueno, pues bien sencillo. Me voy aquí a las referencias. Esta referencia escalón la quito y se lo cambio por una trayectoria de las que probamos en el modelo por dinámica inversa. Aquí tenemos uno del modelo por dinámica inversa. Ya le habíamos puesto ahí una referencia. Este modelo por dinámica inversa traía un sistema de referencia variable. Cada segundo nos va a hacer un cambio de posición, un cambio de referencia. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Para simularlo requerimos 2, 3, 4, 5, unos 6, 7 segundos más o menos. Es lo que vamos a hacer, unos 7 segundos más o menos de simulación para hacer bueno, referencia variable que va siendo escalonada. Entonces lo vamos a poner, no sé, unos 7 segundos, a ver si con esto, a ver si conté bien. Y vemos cómo responde el PD para todos esos cambios de referencia, ¿no? Ahí está la respuesta del PD. Va alcanzando una referencia escalonada. ¿Cuál es el costo? Por ejemplo, en posición. En posición, por ejemplo, aquí le cuesta cerca de 0.5 alcanzar la referencia. Cerca de 0.5. También ahí. Cerca de 0.5, cerca de 0.6. Ya estamos más cerca del 0.6. 0.6 más o menos. Más o menos todo anda. Más o menos todo anda entre 0.5 y 0.6. El tiempo que le está costando en establecerse pues el controlador, en llegar a la posición de equilibrio es más o menos lo que le está costando a este controlador. Y en cuanto a torques, estos eran velocidades, me equivoqué. En cuanto a torques, alineándolo con esta gráfica más o menos, pues bueno, esos cambios de alcanzar la siguiente referencia, pues le van costando picos de torque, ¿no? Para quitarlo del estado que está casi casi en reposo. Aquí llegamos a alcanzar hasta menos 3.500 aproximadamente newton metro para lograr el salto más alto. ¿A qué me refiero con el salto más alto? Pues porque estamos cambiando de una posición que andamos, según yo, eran como 180, la andamos llevando como a menos 180, menos 170, creo que fue la referencia que aparecía ahí en los datos del bloque que pusimos para generar esta referencia. Estamos haciendo un cambio casi de 360 grados en el robot. Entonces, este saltote le cuesta el mayor pico de torque, ¿no? Casi de 3.500, no sé, newton metro, más o menos. Con respecto a los ideales, pues el modelo ideal, si quisiéramos usar el modelo ideal para dimensionar nuestro octador, pues no nos va a dar resultados confiables, porque pues sí es capaz de seguir la trayectoria y todo, pero nos da resultados de hasta, no sé, 4 por 10 a la 5 newton metro, pues es un montón. No es un resultado confiable como que el modelo ideal usarlo
para dimensionar de qué tamaño deben de ser mis actuadores. Se dimensiona de una forma más realista con un controlador, pero este controlador sigue siendo un controlador que no tiene límites en el actuador. O sea, en este controlador, como es ideal, no estamos considerando los límites físicos. Si quisiéramos saber a ver cómo funciona con sus límites físicos, tendríamos que meter una función saturación. Ahorita lo vamos a meter. Primero lo que quiero es comparar con la respuesta del tangente hiperbólico, que no está muy bien sintonizado. Les digo, tendríamos que sintonizar un poquito mejor para que nos presente una respuesta parecida a esto, pero ya de todas formas tiene sus ventajas con respecto al torque necesario para implementar. Entonces, aquí le pongo, por ejemplo, el tipo 1. Corremos el tipo 1 con esa misma referencia variable. Ah, aguanten, me faltó la respuesta mecánica. Déjenme regreso al que teníamos. Ok, estamos en el PD todavía. Vamos a ver cómo responde el simulador. Estamos a un cuarto de velocidad. Ahí está el cambio de referencia y cómo lo alcanza, ¿no? Cambio de referencia y cómo lo alcanza el robot. Cambio de referencia. Está el cambio de referencia. Ahí está cómo responde con el control. Ahora sí me voy a pasar al otro. Tipo 1. Ok, en el PD quedamos que los torques necesarios le están costando como 3.500 Newton metro, más o menos. Vamos a ver con el PD, con el tangente hiperbólico, perdón. Entonces el tangente hiperbólico nos presenta esta respuesta. Está como 0.2, más o menos le está costando la primera referencia. Alcanzarla. 0.4. Este que es un salto más alto, como 0.6. Este que está todavía más alto, como 0.8. Está muy variable. Como 0.5 más o menos. Este como que presenta un poco más de variación. Lo más seguro es que tengo que incluirle los otros parámetros de sensibilidad al error para que responda más rápido. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar así. Entonces, ahí está más o menos, ¿no? Y en cuanto a torque, pues seguimos dentro de los 60 Newton metro. O sea, me genera estos movimientos dentro de 60 Newton metro. Si, por ejemplo, quisiéramos usar un actuador que esté su límite físico y quisiera ver cómo le afectaría que no pueda inyectarle más de 60 Newton metro a la otra técnica de control, pues lo puedo evaluar aquí también. O sea, por ejemplo, digo, bueno, vamos a ver, esa fue la respuesta con este. Vamos a ponerle el tipo 0, otra vez al PD, pero suponiendo que tenemos ese límite físico de 60 Newton metro. Entonces voy a incluirle ese límite físico. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a meter una función saturación. Abrimos la librería, nos vamos a los discontinuos y en los discontinuos le meto una función saturación. Esta función saturación pues la voy a colocar aquí
Después de la ley de control, matemáticamente me dice que, no sé, a lo mejor tengo que inyectarle 900 newton metro, pero esta función saturación me serviría para limitar realmente lo que le va a entrar de forma física a mi modelo, lo que pueden inyectar mis actuadores en el modelo. Entonces aquí, por ejemplo, límite superior serían 60 y aquí límite inferior serían menos 60. Puede ser que nos presente una respuesta similar, que no haya problema. Pero aquí el detalle es que no podemos saber bajo qué condiciones es estable esta función modificada, un PD saturado, porque ahí le estaríamos metiendo a esta función, a esta en total, le estaríamos metiendo que esto es el argumento de una función saturación y nos genera no linealidades, otras no linealidades en el sistema y tendríamos que ver si eso sigue siendo estable. Este es otro problema. Ahorita lo estoy metiendo a lo loco suponiendo que se resuelve el problema, pero sí hay que considerarlo para saber si este sistema es estable. Entonces, por ejemplo, ahí le pongo con el tipo 0, lo voy a limitar. Ahí está limitado. Si ustedes observan el torque de control, lo limité a 60 newton metro. O sea, ya este torque ya está limitado. Bueno, porque es lo que le estamos inyectando físicamente a los actuadores. Ya estamos considerando los límites. Si se fijan, tiene una respuesta bonita todavía, no ha variado mucho, no le ha costado mucho, sigue controlando. Lo que no sabemos es si, por ejemplo, con otras constantes va a seguir funcionando este sistema, si nos va a presentar oscilaciones, no sabemos cuál va a ser la respuesta porque matemáticamente nunca consideramos esa función saturación en el torque. Y bueno, pues tendríamos que considerarlo para un caso más avanzado de estudio de esto, tendremos que considerar bajo qué condiciones sigue siendo estable el sistema. Ahorita de casualidad me dio estable, me dio exactamente una respuesta muy parecida, pero ya ha limitado el torque. O sea, está bien, pues, a final de cuentas nos va a servir para dimensionar el actuador. También podría un PD, considerando sus límites, puede hacerlo, con la incógnita de que no sabemos bajo qué condiciones hay estabilidad o bajo cuáles condiciones no hay, ¿no? Eso sí lo tenemos así como una incógnita, no sabemos si va a seguir siendo estable. Aquí parece que sí. Entonces ahí está la respuesta. Ya estamos llegando al objetivo que queríamos, que era dimensionar los actuadores, ¿no? En el diseño para ver si va a poder o no va a poder el sistema de control y que vayan a poder los motores generar esos movimientos en la estructura mecánica. No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta el momento, Inges. Alguien que ande No, profe, todo bien. sintonizando, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues ya tenemos más o menos todo. ¿Qué es lo que faltaría ver? Este, puedes probar, por ejemplo, con una trayectoria continua. Si se acuerdan, en el modelo de dinámica inversa nosotros probamos con una trayectoria interpolada que prácticamente traía los mismos valores que la función de los escalones, pero ya nos iba graduando de forma continua la variación de la referencia. Entonces aquí, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Para ver si este controlador que fue diseñado para seguir trayectorias punto a punto, a ver si es capaz de seguir trayectorias continuas o qué tenemos que modificar para hacerlo funcionar, que igual estaríamos en la incógnita de que si hay estabilidad o no, porque no fue formulado para eso, ¿no? Pero bueno, este me lo llevo para allá. Es la secuencia interpolada que me voy a llevar a este modelo. Bueno, ahorita me lo voy a llevar por allá. Lo primero que voy a hacer es que le voy a quitar la función saturación para quitarnos de problemas. Para no complicar tanto el sistema, le voy a quitar la función saturación y vamos a poner ahora la secuencia interpolada aquí en el modelo. Conéctate, ahí está.
Y probamos primero con la trayectoria de referencia, ¿no? Perdón, con el controlador PD, a ver qué hace. Profe, nuestro robot también jugamos con los valores de KP y KB. Sí, pues van a tener que sintonizarlo para que siga la trayectoria en G. Ok, Ya hoy agarrándole la onda no es tan tardado. Simón. Ya cambiamos la respuesta. De hecho, de lo que habíamos comentado, Inges, creo que sí lo comentamos en la clase pasada. Este, ya ven que se quedó un problema pendiente, el problema 3 en el parcial uno. Ese hay Sí. que completarlo, Inges, porque ese es el que más trabajo les va a costar. Les va a costar más trabajo completar ese que el controlador. O sea, cuando ya tengan bien planeada la trayectoria por dónde quieren que pase su modelo ideal, ese robot con ese seguimiento ideal va a ser el equivalente al que tenemos aquí en el péndulo transparente. Ese es el que lo va a estar siguiendo así de forma ideal a la referencia y lo vamos a comparar con respecto al sistema que está controlado. El sistema que está controlado, una vez que ya tienen ustedes las ecuaciones, realmente ya nada más es sintonizar, ya nada más es meterle algunas, estar jugando con los valores para que siga la trayectoria. No la va a seguir de forma exacta, o sea, eso sí no. Bueno, ahorita vamos a ver que a lo mejor sí, pero le cuesta mucho torque realizarlo. Pero a final de cuentas, lo más trabajoso es la planeación de la trayectoria que el robot ideal lo siga de forma correcta. Ya el otro día nomás es meter la ecuación del control y jugar con algunos puntos. Yo la redacción del segundo parcial se les voy a dar hasta regresando de vacaciones para no estarlos presionando ahorita. Pero si ustedes le quisieran avanzar, prueben con uno de estos, con un PD o con un tangente hiperbólico, prueben que su sistema ya siga la trayectoria ya con lazo cerrado y ya nada más le cambian la ecuación del control y ajustan unas constantes y ya. Pero ya a lo mejor podrían medio aventajarle. El detalle es que entre un controlador y otro, pues las constantes no se parecen. O sea, si se fijan, por ejemplo, aquí, este PD de casualidad salió así al inicio con un 10 y un 1, ¿no? Pero en el tangente hiperbólico, pues ya tuvimos que modificar las constantes porque pues no es exactamente la misma dinámica. Entonces, en el controlador que ustedes les toque, por ejemplo, si les dejo puros controladores saturados, les convendría partir de un tangente hiperbólico, de sintonizar un tangente hiperbólico. De ahí, en muchas de las ocasiones, con algunos controladores que presentan casi la misma respuesta que el tangente hiperbólico, a veces funcionan las mismas constantes que un tangente hiperbólico funcionan con otros controladores. Entonces a lo mejor le podrían aventajar, decir, ¿sabes qué? Déjame, voy directo con el tangente hiperbólico y ya. Cuando ya me llegue cuando ya me digan qué controlador voy a usar, ya nomás le cambio la ecuación. Y jala, muchas veces jala. Entonces, lo más seguro es que sí les voy a meter funciones así de esas saturadas. Entonces, pues a lo mejor les conviene adelantarle si quieren y ya cuando ya les llegue, pues ya nomás ajustan constantes. En la primera semana, regresando de vacaciones, les doy su examen y les voy a dar una semana para entregar. Entonces, se supone que aparece entonces, ustedes ya tienen resuelta la parte del movimiento ideal, la parte de dinámica inversa, y ya nada más es la ecuación de control. Y eso no les toma, yo creo que no les toma más de un día sintonizar y meterlo. Entonces, con una semana van a tener, una semana es suficiente regresando. Bueno, ese es mi comentario y mi consejo, ¿no? Que pues, si le quieren aventajar, aventájenle, si no, pues ya regresando se preocupan como quieran, pero pues se supone que de todos modos ya lo estaban resolviendo porque se quedó pendiente del primer parcial. ¿Sí, Inge? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, aquí, en este caso, bueno, vamos a ver cuál fue la respuesta. En cuanto a posiciones, si ustedes observan, como la respuesta del PD para seguir una posición de tipo escalón, o sea, una referencia escalonada, tenía cierto tiempo de respuesta, estaba lenta, este, a la hora de tratar de seguir una referencia variable, pues no lo alcanza, está muy lento, miren, muy lento, no alcanza a llegar a las posiciones de referencia variables. En cuanto a torque, como que bajó un poco el requerimiento, andamos entre los 40.
más o menos, newton metro, para ejecutar la trayectoria, ahí anda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí está la respuesta mecánica, donde nomás no lo alcanza, siempre anda atrás de él, pero no lo alcanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que lo alcance? Pues si nosotros recordamos cómo funciona estos términos del controlador, si ya sabemos que la Kp es como si fuera una constante del resorte con el que podemos ajustar, digamos, lo podemos ver también de esta forma, con respecto al punto de equilibrio, entre más alta sea la constante proporcional, sería como un resorte más fuerte, nos cuesta más trabajo separar del punto de equilibrio al resorte. Tratamos de inyectarle una fuerza de estirar, por ejemplo, ese resorte con respecto a la posición de reposo. Entre más fuerte sea ese resorte, más trabajo nos cuesta separarnos. Entonces, en cuestión del control, si nosotros aumentamos esa KP, debería de llegar más rápido porque hay como una fuerza de atracción más grande hacia el punto de equilibrio. En otras palabras, Inges, si ahorita me está costando trabajo alcanzar esa trayectoria, voy a respaldar estas constantes que me servían para seguir un punto constante. Entonces lo voy a aumentar. Por ejemplo, si me está costando trabajo con 10, lo voy a aumentar a 50 y vamos a ver qué hace. Ahí está, ya lo sigue un poco mejor. Todavía está medio atrasado en la respuesta, pero lo sigue un poco mejor. La referencia se supone que es la roja y el amarillo es el que lo está siguiendo. Voy a aumentarle un poquito más. Bueno, mucho más. Vamos a ponerle 100. Está ya más pegado a la trayectoria de referencia. Con respecto al torque, yo creo que está un poco más sacrificado. Con respecto al torque, para poder seguir esa trayectoria, pues ya nos fuimos hasta 300 newton metro. Son unos picos de torque muy altos, hasta 300 newton metro. Con respecto al modelo ideal, pues dice que andamos como en 4000 newton metro. O sea, seguimos estando un poco más cerca de lo real, pero es un torque muy alto. Con respecto al sistema mecánico, pues ya se debe ver que sigue la referencia, debe andar muy pegado. Ya casi no se ve que se separen. Una velocidad más baja. Lo va siguiendo, casi no se ve que haya separación, como que sí lo sigue bien. Se ve que se separaron un poquitito. Lo está alcanzando. Está un poquito más separado de la referencia, ¿no? Pero más o menos ejecuta el movimiento. Queremos que lo siga con un movimiento más exacto, pues cambiamos la técnica de control, este, pues para que lo siga mejor. Pero bueno, ahorita por lo pronto ya está. Y ya tenemos ahí un dimensionamiento, bueno, pues aproximado de lo que le costaría seguirlo con un PD. Ahorita que veamos el resultado de un control saturado de un tangente hiperbólico, pues vemos a ver, lo limitamos otra vez para ver si lo puede seguir, si puede seguir la trayectoria ya con un límite. Pues, por ejemplo, esto fue la 30 y voy a respaldar este. Ahora voy a tratar de seguir la trayectoria con un tangente hiperbólico. Ahorita primero con la sintonía que tenemos para un solo punto. Lo más seguro es que tampoco lo va a alcanzar, ¿no?
Está en posición, está bien feyote. Como que lo va alcanzando como con saltitos, va alcanzando la trayectoria en saltitos la referencia. En cuanto a torques, pues andamos dentro de los 60 Nm todavía. No ha aumentado el requerimiento de torque para ese seguimiento de trayectoria. Pero pues aquí el movimiento mecánico sí se va a ver bien gacho. Lo bajo a un cuarto. Ahí está donde lo va alcanzando como en brinquitos. Porque también tenía una respuesta lenta. Entonces el cambio de referencia ahora es muy rápido. Pues le cuesta mucho trabajo seguirlo. Lo alcanza y ahí va, lo alcanza y ahí va, ¿no? Le está costando trabajo. Le está costando trabajo seguirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar la respuesta? Por ejemplo, aquí lo primero que se me ocurre, no sé si vaya a funcionar o no, bajarle a la derivativa. No sé si vaya a funcionar, si no ahorita lo vuelvo a subir, pero le bajo a la derivativa para que no lo amortigue tanto, para que no lo frene tanto. Se me hace que sigue bien gachotote. No, está fellillo. Sigue estando medio fellón. A ver, voy a subirle otra vez como a punto 5 y voy a aumentar la proporcional. Ahorita me peleo con eso. Como que se sigue frenando un poco. Vamos a aumentar 30. Vamos hasta 50, a ver qué hace. Pues todavía, como, o sea, se ve como que todavía tiene unas curvitas aquí. No sé si esté muy alto. Vamos a ponerle punto 3. Y luego, aparte de este control, le falta otras constantes de sensibilidad que me podrían ayudar al seguimiento de la trayectoria. Bueno, esto más o menos. Va a oscilar un poquitillo, siguiendo la referencia. Vamos a ver cómo se ve. En cuanto a los torques, ya andamos cerca de los 80 Newton metro. Porque la derivativa está muy, muy baja. No le estamos frenando mucho. Entonces, con respecto al movimiento mecánico, pues más o menos sigue la trayectoria, como con brinquitos. Se separa un poquito, no mucho, pero sí. Lo sigue con brinquitos. Igual y tengo que incluir esos parámetros que les digo de sensibilidad para mejorar la respuesta, pero de todas formas, bueno, ¿por qué presentan este tipo de desempeño estos controladores? Porque simple y sencillamente los controladores no fueron diseñados para seguir trayectorias. Los controladores fueron diseñados para seguir referencias escalonadas. Entonces, hay una parte que este controlador no cumple, que no consideró. Este controlador fue formulado para que la posición alcance a una posición constante y que el robot se detenga, o sea, con una velocidad cero una vez que alcanza la posición de referencia. Los controladores de trayectoria se formulan para que la posición alcance a la posición variable y la velocidad alcance a la velocidad variable, a la de referencia. Entonces, por eso tienen este desempeño medio feyón los controladores de posición cuando los quieres usar para seguimiento de trayectoria. Eh,
hay otras técnicas de control de posición que sí te permiten seguir trayectoria, aunque no hayan sido diseñados para eso, ¿no? Otras ecuaciones que te van a permitir seguirlo mejor, sobre todo los adaptables. Entonces, bueno, hasta ahí yo creo que más o menos sería lo de esas aplicaciones. Nos faltaría evaluar, por ejemplo, aquí si tenemos aproximadamente lo voy a cerrar a números redondos hasta más o menos 80 newton metro. Si tenemos estos límites de más o menos 80 newton metro, ¿qué pasaría con el controlador PD? Que ya no me acuerdo cuánto me daba, ahorita lo veo y lo saturamos. Este me daba como hasta 300 pasaditos de 300 newton metro. ¿Qué pasa si lo saturo? Seguirá con esa capacidad de seguir fielmente la teoría. Bueno, ni tan fielmente, ¿no? Porque va un poco separado, pues, de la referencia. Pero seguirá más o menos presentando el mismo desempeño. Bueno, pues hasta pues, no simular, no saber, ¿no? Más o menos 80, dijimos que lo voy a saturar. Entonces le metemos una función saturación. 80 y menos 80. Y a ver qué hace, ¿no? Está, el torque de control ya está saturado. Tiene sus límites máximos más o menos 80. La trayectoria la sigue más o menos todavía. O sea, como que no hubo mayor sacrificio con esos límites. Se ve más o menos. Aunque pues no sabemos sobre la estabilidad del sistema, ¿no? Ahí está, todavía lo sigue. Un poquito separado, como que no lo sigue fielmente, ¿no? Por lo que les digo, porque no fueron formulados para seguir trayectorias. Ahí está, se va más separado. Ya se separó más que la ocasión anterior por el límite que tenemos en el torque, ¿no? Ya no lo alcanza tan rápido. Ahí en GES lo que nos ha faltado probar, y yo creo que lo voy a probar ya cuando lleguemos al robot de 2 grados de libertad, Inges, es algo que les estoy pidiendo en el examen. ¿Qué pasa si modificamos la velocidad de la trayectoria? Seguramente los torques van a aumentar, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el de 2 grados, Inges. Ya para que tenga un poquito más de sentido, porque así pues seguimos con un solo grado de libertad. En el otro para ver los 2 grados de libertad al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, le soltamos una referencia a un cuadrito. ¿Y qué pasa si ese cuadrito lo queremos hacer en un segundo y lo comparamos contra lo que lo quiera hacer, por ejemplo, en 10 segundos? Debería haber alguna variación en los torques, ¿no? Porque las velocidades no son las mismas. No tiene que inyectar la misma cantidad de energía a una velocidad y a otra el, los motores en toda la estructura mecánica. Entonces, eso yo creo que lo dejo para el robot de 2 grados. El robot de 2 grados para no dejar algo a medias, Inges. Yo creo que ese robot lo vamos a ver regresando, porque ahorita si lo empiezo, voy a tener que retomar todo desde cero regresando, Inges. Entonces, pues no le hago caso. ¿Para qué lo empiezo ahorita? Se me apagaron las bocinas, aguanten. No sé si me faltó algo de este controlador. Creo que era ya todo. Ya probamos posiciones constantes, posiciones escalonadas, saturaciones, probamos referencia variable, sintonizamos, ya está todo, más o menos. Creo que ya todo, nada más era eso, Inges, lo que me falta. O sea, nada más es lo de qué pasa si le decimos que se vaya a otra velocidad. Pero les digo que yo creo que va a ser hasta el robot de 2 grados. No sé si tengan algún comentario, Inges, alguna duda con respecto a las prácticas. Queda una mañana, Inges.
los equipos que faltan, para que aprovechen. Mañana serían los últimos equipos de la práctica 1 y regresando empezaremos con la práctica 2, otra vez según el rol que pusimos ahí de la tablita que les pasé. Entonces, pues para que aprovechen, Inges, vayan al laboratorio, muévanle un rato al robot para que vayan por los últimos equipos. Creo que nomás faltaba uno, dos, no me acuerdo cuántos faltan mañana. Y que vayan los de servicio que les toca, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto, Inges, sobre los controladores? Si no, pues ya los veo regresando. En vacaciones, Inges, no atiendo servicio social, no atiendo nada, para que si me mandan correos, no vayan a esperar ver respuestas de sus correos, hasta regresando les voy a responder. Sí, Inges, no sé si hay algún comentario, alguna duda. También los sensores de sensibilidad, o... Bueno, sí dijo así, ¿verdad? Los que, También eso los vamos a ver regresando, ¿verdad? los parámetros que le ponemos de sensibilidad, Ey, sí, pues si quieres hacemos una simulación ahorita rápido con una posición, Inge. Simón. Eh, lo que pasa es que no le vi mucho caso porque más o menos me daba la misma respuesta que estaba haciendo con el otro grupo, pero mira, ahorita los metemos de una vez. Me voy a regresar al tipo 0. Me voy a regresar al de una posición. Este sería para trayectoria. Este sería el de posición. Entonces me voy a regresar al de posición. Le vamos a poner tip. Ah, no, espérame. Bueno, sí, déjame regreso acá. 30 fue de posición. 30 fue de trayectoria. Y esto fue de posición. Y esto fue de trayectoria. Ok. Mira, si le queremos agregar esos parámetros, lo que voy a hacer es que voy a modificar el error, bueno, ese argumento que trae la función tangente hiperbólico por un alfa en posición, en error de posición y en velocidad una beta, ¿no? Le voy a agregar dos parámetros. Entonces ahorita me voy a regresar a control de posición y le voy a regresar a las constantes que tenía. 30 era para posición y .92 era para trayectoria. Y luego, en el modelo, me voy a regresar a esta referencia escalón. Ahorita lo cambiamos por la... Y luego ya nomás comparamos a ver si siguen funcionando igual. Por ejemplo, metemos este sigue siendo un escalón. Entre los parámetros del controlador, agregamos dos parámetros. Esos parámetros los tengo que declarar siempre para que existan, porque si no me va a dar una bronca el código que va a decir que hay variables que no existen. ¿Qué dice Carlos? Dice que mañana tenemos un examen a las 2 por si nos da chance de hacerlo en medio de la práctica. Como que no le entendí, Carlos. Es que no me acuerdo de los horarios. No me acuerdo cómo están organizados sus horarios. Tenemos un examen mañana a las 2 por si nos da chance. Pues aquí horas tienen que hacerlo ustedes, las prácticas. Bueno, ahí mientras me contestan, voy terminando acá el código. Ok, tenemos dos parámetros, alfa, beta. Alfa lo vamos a poner en 1, beta lo vamos a poner en 1 aquí. No hace falta, en realidad ni siquiera lo vamos a meter aquí, no lo vamos a incluir en el PD. Pero tienen que existir para todos los casos todas las constantes. Entonces alfa lo voy a empezar con un 1. Beta lo voy a empezar con un 1 aquí. Es como si no estuviera ese parámetro. Ahorita que lo multiplique es como si no existiera.
Entonces tengo alfa y beta. Aquí vamos a incluir alfa en los parámetros del control y vamos a incluir beta. Es el parámetro 3 y el parámetro 4. Hay que recuperarlos y meterlos al controlador. Entonces en el controlador, ya sabemos que el parámetro 3 es alfa y el parámetro 4 es beta. Ahí están mis parámetros, los estoy recuperando. Entonces, en donde entran estos que van a modificar, entran aquí, van a modificar la sensibilidad del error. Entonces este es alfa, va a multiplicar a este para amplificarlo y aquí va a entrar beta. En el PD no entran, no son necesarios, más bien aquí para modificar la pendiente de la función tangente hiperbólico. Entonces aquí, por ejemplo, ya está todo, lo cierro y corremos ahorita con ese 1 debe de ser exactamente la misma respuesta que ya teníamos, no debe de haber ningún cambio, ¿no? Ah, le puse tipo 0. Dejen que corra, ahorita le regreso al tipo 1. Ok. Entonces ese era el PD. En el tipo 1, aquí por ejemplo, tenemos, le quiero cambiar la pendiente al error. Vamos a ver cómo le afecta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le agrego otro parámetro que va dentro del error de posición? Se supone que debería de modificar también la respuesta para pequeños errores. Aquí, por ejemplo, estos pequeños errores deberían de minimizarse un poco, pero también le va a afectar lo que tenga en la derivativa y seguramente tengo que volver a ajustar. Por ejemplo, aquí si le pongo un 10, ¿qué es lo que hace? Si se fijan, por ejemplo, para pequeños errores, esos pequeños errores que se quedaban como de estado estable, en el caso anterior ya se murieron, ya se fueron, porque estamos amplificando la sensibilidad para pequeños errores. No sé si se alcanza a ver, Fer, Simón. si se alcanzaba a ver, ¿verdad?, la diferencia. Había un pequeño errorcito que se quedaba ahí, remanente, y ese error ya lo eliminamos. Le quitamos esa, pues es como funciona mucho esa constante, sobre todo actúa mucho en errores ya pequeñitos, es donde funciona. El otro es el de amortiguamiento. Ese también, si no cuidamos bien los parámetros, nos puede llegar a oscilar mucho el torque. Y cuando oscila mucho el torque, aquí nos va a presentar muchas oscilaciones. Luego nos presenta, ya cuando implementamos esto en la práctica, como las velocidades se miden de forma diferencial, de forma numérica, esto luego te genera unos ruidotes en los actuadores, de que está conmutando hacia los dos lados de la saturación y se oye bien feyote, pero aquí, por ejemplo, beta, se supone que también funciona para velocidades pequeñas. Esto, por ejemplo, si le pongo un 10, este se me hace que nos va a dar un montón de broncas. Yo veo casi igual el piquito, como que no le quitó mucho. En cuanto al torque, pues no se ha visto nada. Aquí se agregaron unas pequeñas oscilaciones cerca del cero. O sea, cerca de cuando ya se establece como que hay unas pequeñas oscilaciones, pero no es mucho. Aquí lo que a lo mejor podríamos hacer, ahorita que ya tenemos ese parámetro que nos está ayudando en errores pequeños, a lo mejor podríamos subirle un poquito a ahorita lo voy a dejar así beta porque parece que no influyó mucho. Podríamos a lo mejor modificar un poquito este
para ver si amortigua un poquito más. Que nos quite ese piquito feo que está ahí. Se ve casi igual todavía. A ver si aguanta un poquito más. Ya está disminuyendo, si te fijas, ya está disminuyendo. Y cuando no teníamos ese parámetro alfa, nos daba una bronquilla de que se quedaba como con un errorcillo en estado estable. Eso sí nos está permitiendo minimizar ese error. Te fijas, ya casi lo eliminamos, mira. Sí, ahí se ve Punto más chido. 90. Sí, se ve más chido. Es que nos faltaba, para errores pequeñitos, nos faltaba tener ahí también una forma de eliminarlos. Y cuando no tienes esa función de, bueno, esa constante de sensibilidad, lo único que te va provocando es que mira, ya está bien, perrón. Lo único que te va provocando es Sí. que lo frena, pero cuando llega a la referencia se pasa un poco y luego para regresar es bien lento para regresar. Y con esta constante de sensibilidad ya no tiene esas broncas, ya llega bien perrón y se frena. O sea, eso es lo que nos mejora esta constante de sensibilidad, porque esas funciones de saturación, generalmente lo que nos da broncas es este tipo cuando los errores son pequeños, es cuando como que el controlador no puede muy bien, pero amplificas ese error y ya, jala bien chido. Si vemos el sistema mecánico, ahí está. Debería, mira, llega bien perrón. De hecho, me gusta más la respuesta de que llega y frena a comparación del PD, que el PD como que no es tan brusco pues ese freno. Este tiene un freno así bien abrupto, llega y frena. Y el PD tiene una curvita en el que va llegando, va frenando de poco a poquito. En cuanto a los torques, pues en los torques sí le cuesta un poquito más de trabajo, pero estamos dentro de los 60 que en un inicio habíamos dicho, ¿no? Te habíamos dicho que 60 newton metro, que eso estaba chido. Entonces seguimos con ese 60. Y por ejemplo, ya si le cambio la referencia, aquí a la referencia del escalón, que tengo aquí, como un escaloncito de un valor único. Si se lo cambio acá y a una referencia variable, ya también se deberían de ver mejor esas. Supongo yo que se deberían de ver mejor, que sigue bien a todos los escalones. Y en los torques seguimos en los más o menos 60. En las posiciones ya tenemos una pequeña bronca. Si te fijas con esa sintonía, no sé por qué, pero no es capaz de seguir esos escalones grandes. Aquí estos escalones ya grandotes como que traen mucho amortiguamiento. Ya esa sintonía no sirvió. Sirvió para un salto pequeño, para una referencia pequeña. Pero conforme la referencia, el salto es más grande, el tiempo de establecimiento es más grande, entonces llega un punto en el que ya no lo alcanza porque necesita más tiempo para alcanzar. Ahí sería cosa de volver a sintonizar con este tipo de referencia, cuando tenemos una referencia escalonada, ¿no? Donde ya es más de una condición. Simón. Algo se va a tener que sacrificar. Bueno, a final de cuentas, pues es parte de lo que estamos revisando, ¿no? Cómo funciona el controlador. Y para seguimiento de trayectoria, pues lo más seguro es que también no va a funcionar igual. O sea, por ejemplo, si le cambio aquí, bueno, es que la sintonía ya cambió, otra vez tendría que volver a ajustar constantes, no, pero bueno, creo que ya quedó Sí, el punto demostrado, ¿no? sí, gracias, profe. Ya con eso ya vemos qué onda. Sí, qué va. Y ya con eso ahí le paro a ese, Simón, qué va, gracias. ¿sale? Entonces, Inges,
La parte que dijo Carlos no la entendí. A ver si me pueden aclarar. Me dice que tienen mañana un examen a las 2 de la tarde, pero ustedes aquí tienen la práctica. Creo que es de las 2:30 a las 2:30, no me acuerdo bien. Tal vez por eso dice. A ver, déjenme ver. Creo que fue este el último que dejé. Mañana es 16, ¿verdad? Mañana es 16. Mañana le toca al equipo A5 a las 10 de la mañana, de 10 a 12:30. Si alcanzan a hacer la práctica y luego el examen, ¿no? Porque si el examen lo tienen a las 2, el equipo A5 le toca a las 10, de 10 a 12:30. Y el equipo A5 es de los Santos Lares, Oscar Eduardo y Gámez González, Juan Carlos. Nada más son ustedes dos, ¿ven, G? Pero si alcanzan en G. Ya está sin G, pues. Ya vi. Que sí se ven yo como que me acordaba que les tocaba primero a los del A. Y luego después son todos los del B. Sí se alcanzan, Inge, para que hagan la práctica, para que aprovechen. Que luego en otro lado, por ejemplo, un curso de certificación o algo así, o cursos esos de inducción que les dan los de Fanuc, luego se los cobran bien caros y aprenden prácticamente lo mismo, aprenden lo básico de mover el robot. Ya los cursos avanzados de Fanuc les cobran más caros todavía y a lo mejor eso sí valen la pena, pero los básicos aprenden prácticamente lo mismo que van a aprender en estas prácticas ahí en el laboratorio. Entonces sí vayan porque pues ya están pagando con su colegiatura, Inges. Entonces pues ya sería todo, Inges. Si no hay ningún comentario, nada más les repito, cuestiones de servicio social no las voy a atender en vacaciones, Inges, para que si me mandan algún correo, no vayan a esperar respuesta hasta regresando, Inges. Ahí se van a quedar sus correos ahí con telarañas y todo. Hasta regresando les contesto cuestiones de servicio social. Si fuera alguna otra cosa y veo que lo puedo responder rápido, pues veo a ver si le respondo, pero realmente yo voy a estar trabajando en vacaciones en unos artículos que traigo pendientes, Inges. O sea, que también es muy probable que de alguna otra cosa tampoco les conteste en vacaciones. Así que mejor relájense, váyanse de vacaciones y regresando vemos cualquier asunto pendiente, porque yo voy a estar trabajando y no les voy a contestar. Entonces nos vemos, Inges. Hasta regresando, que estén bien. Pues nos vemos. Sale cámara. Cámara.